presidente que nos ofreció el apoyo en estas cosas, pero en la práctica no vemos que esté sucediendo. Pero aquí hay que entender que estamos en una crisis muy grave y hay que generar empleo, porque está difícil, estamos raspando la olla básicamente los ecuatorianos. ¿Qué impacto es el que se puede registrar en este momento en el sector industrial a consecuencia de los cortes de la energía eléctrica? ¿Cómo está también impactando en lo que significa la productividad y la generación de empleo fundamentalmente? Hay muchas empresas que por esta circunstancia están en dificultades y por ende pues están buscando alternativas para no despedir a trabajadores, a empleados, porque sin lugar a dudas estos cortes han bajado y han sido un impacto directo dentro de lo que significa la productividad y el aspecto económico. Se habla de que son 12 millones de dólares por hora que se pierden en el país a consecuencia de los cortes. De este tema vamos a conversar con el ingeniero Henry Yandún, el presidente de Constructores Positivos, un importante empresario de nuestro país, para hablar de estos impactos, de cómo está la empresa también en este momento asimilando esta situación. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda con sus likes y también con sus comentarios. Tenemos otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter. Estamos también en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí va a encontrar usted resúmenes informativos tanto del ámbito nacional como internacional que van a ser también de su interés. Frente al personaje llega gracias al apoyo de Kubiec, más que un buen acero. Thunder Mahmood, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por estar con nosotros, Henry, en esta programación. ¿Cuál es en este momento la evaluación que podemos tener respecto a lo que está pasando con los cortes de energía eléctrica y cómo está impactando en el sector de la industria fundamentalmente? Gracias, Osvaldo, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos miran y o nos escuchan. Yo creo que el Ecuador está pasando una crisis muy grave. Tuvimos una crisis de la pandemia y esta es menor obviamente, pero es muy seria, porque ya entendiendo bien la situación, la solución no es fácil y se está afectando ya no solamente ahorita al tema de la actividad productiva, sino que vemos que va a haber una afectación a la economía muy fuerte. El hecho de que se llegue al extremo de paralizar a la industria, eso es muy grave, ¿no? Porque la industria es la actividad primigenia y de ahí salen todos los bienes y servicios. ¿Les cogió de sorpresa el hecho de que haya cortes así tan prolongados directamente al sector industrial? Claro, nosotros consideramos, Osvaldo, que ya la sociedad nos hemos dedicado a echar la culpa a todo el mundo, a todos los gobiernos y todo ese tipo de cosas. Yo creo que a este gobierno hay que echarle la culpa de no haber hecho una comunicación adecuada. No puede ser posible que se corten toda la energía eléctrica al sector industrial y nos enteremos por un chisme, por el Twitter. El Twitter es un chisme, quiere decir chisme más o menos esa palabra. Y eso fue un error gravísimo del gobierno. Yo creo que después con la reunión que se hizo con las varias cámaras, ya se ha organizado un poco mejor las cosas. Ya el gobierno, las autoridades entienden un poco mejor de que no puede ser a rajatabla a todos los sectores de la economía cortarles. Le doy un ejemplo, Osvaldo, si usted tiene el negocio de pasteurizar leche, la leche se ordeña en la madrugada, ¿no es cierto? Claro. Y luego se procesa. Usted no puede esperar la leche por días porque se daña la leche. Además que hay tanques fríos, algo así, de refrigeración, ¿no? En este caso. Y claro, ya más o menos se ha organizado eso. No obstante, la conclusión que sacamos en estas reuniones es que la situación es muy crítica, o sea, no es un momento de echar la culpa a nadie, sino que el tema es que es una realidad. Pero de pronto el gobierno, es verdad lo que dicen ustedes, no hay que responsabilizar de todo a este gobierno, porque esto se viene arrastrando desde hace muchos años, que no ha habido inversión en el sector eléctrico, pero de pronto de falta de previsión, tomando en cuenta que ya se anticipaba que venía este estiaje tan fuerte, anticipándose inclusive. Claro, yo creo que lo que nos pasa es el resultado de ser un país desorganizado en general, porque estamos hablando de varios gobiernos, inclusive de este gobierno, donde, por ejemplo, tenemos una hidroeléctrica Toachi Pilatón abandonada por 10, 12, 15 años, que es en las estribaciones de la cordillera occidental, donde no hay problema de agua. Tenemos leyes que impiden que el sector privado genere
genere electricidad, lo cual es un absurdo. Entonces, yo creo que ha habido muchos errores, por ejemplo, no se hicieron el mantenimiento de las termoeléctricas, eso sí es un problema del gobierno de turno, pues que debió haber previsto este asunto. Y creo que estuvimos jugándonos a la lotería en un gobierno que no tiene recursos, que tiene presión por medicina, por educación, por seguridad, que son unos gastos extraordinarios. Creo que esto lo dejaron un poco más a la lotería, digamos, pero a que llueva. A que llueva, pero lamentablemente hay que también reconocer que la sequía que estamos sufriendo es extrema. Y no solamente es en el Ecuador, nosotros podemos ver que en países como en Chile, como en Colombia, en Brasil, el río Amazonas prácticamente seco. O sea, es un problema global que también debemos hablar, Osvaldo. Eso es producto del calentamiento global, claro, digamos, del cambio climático, claro, y todo ese tipo de cosas que están pasando en el mundo. Ese problema del cambio climático es culpa de todos nosotros, que no tenemos conciencia ambiental y ya estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Ya, pero es tan severo el impacto que se tiene en este caso dentro del aspecto industrial, Henry, de lo que le decía, 12 millones la hora pérdidas, claro, en el país. Para cada empresa el impacto es de diferente magnitud, pero todas están impactadas fuertemente. Hay empresas muy grandes, Osvaldo, que tal vez sí tienen la capacidad de tener lo que se llama backups, es decir, unas reservas de generación por diésel, pero no necesariamente todo el proceso, porque eso es muy costoso. Luego hay empresas medianas que han logrado comprar algún generador ahora, pero compran para ciertas etapas de la producción. Pero luego viene para ciertas áreas, ¿no? Ciertas áreas. No es que le cubre todo, digamos, toda la industria o todo el negocio. No se puede porque es muy costoso este asunto. Usted si quiere instalar, por ejemplo, un mega moderno con toda la cuestión instrumental, todo eso le cuesta unos $400,000 por lo menos. Entonces hay otros que hemos comprado para unos equipos tal vez de segundo uso, pero ya el sector industrial más pequeño, más bajo no tiene plata, porque además el país viene con una crisis económica. Claro. Y decir desembolse $40,000 ahorita para comprar generadores no es tan fácil. Es difícil. Mucho más para la pequeña y mediana empresa. Claro, para todos. He podido conversar con muchos de ellos y se ven en una crisis absoluta en este momento. Claro, ¿no? Es tremendo. Y, por ejemplo, el hecho de que existan turnos nocturnos, también hay un incremento de costo en mano de obra. El hecho de usar generadores, es carísimo usar generadores. Entonces también eso encarece. El combustible, claro, y eso también implica contaminación ambiental, ¿no? Claro, o sea, no es que solamente ya le puso el combustible y se acabó. No, los generadores es lo peor que puede haber, la generación térmica es lo peor que puede haber para el ambiente porque se consumen muchos hidrocarburos. Entonces sí es una crisis fuerte y hay cosas que la sociedad tal vez no le logra ver cuál es la realidad de la industria. Por ejemplo, Osvaldo, nosotros ahora entendemos que realmente es crítico, que no se pueden parar las hidroeléctricas, están casi sin agua, porque si se para una hidroeléctrica, arrancarle genera muchos daños. Entonces, por ejemplo, ayer el horario iba a ser X y se cambió. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil, en zonas donde son provincias peligrosas, usted no puede ir a los obreros a las 2 de la mañana, les llevo a su casa. Así le lleven una buceta, no ingresan las bucetas, les vacunan, les asaltan, les secuestran. O sea, no hay muchos más derivaciones de la crisis que no es tan fácil. Por el tema de seguridad, por pues, tema ¿no? En este caso hay más riesgos en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, pero por ahí ya más o menos el gobierno ha entendido un poquito la situación, porque otra cosa absurda era que las actividades, por decir, a una empresa empiezan a las 7 de la mañana y que nos corten la luz a las 10 y nos den a la 1. Eso es absurdo, claro, ¿no? Claro. Córtennos al principio o al final, pero no intermedio, porque lo que generamos es ineficiencia y lo que va a haber más costos. Pero ahora ese no es el gran problema, es grave el problema, pero lo más grave, Osvaldo, es que esta crisis económica, ¿qué genera? Que haya menos demanda, entonces va a ser difícil vender los bienes, porque vea, ya sacó el Banco Central hace unos pocos días los resultados de la economía al segundo trimestre. Estamos en el tercero y cuarto ahorita, ¿no? No vamos a crecer, pues, ¿no? Claro, en el segundo hubo 2.2 de reducción y en la construcción el 17% de reducción. O sea, digamos que el sector de la construcción es uno de los sectores más golpeados, digamos, por esta crisis de energía. Bueno, el sector de la por todas las circunstancias que está atravesando el país, digamos. Claro, en el tema de la actividad constructiva per se, yo creo que los constructores logran sobrevivir con generadores porque no hay mucha demanda eléctrica. Mientras construyen pueden organizar las cosas, pero el principal problema es que el constructor quiere la demanda de los bienes que hace. Pero en esta crisis, claro, donde los negocios están sobreviviendo chiquitos,
donde la gente no está segura que el empleo va a seguir, entonces nadie va a comprar viviendas con endeudamiento a 30 años, ¿no es cierto? Entonces ahorita la preocupación es cómo generar más demanda, porque obviamente la construcción es la actividad que más ha reducido su... 17% dice usted en este caso. Eso sacó el Banco Central, 17%, promedio Ecuador menos 2.2%. Decrecimos entonces. Muchísimo, muchísimo. Entonces estamos hablando ya que estamos en una recesión. Verá, los expertos dicen que no es una recesión, pero sí parece una recesión. Sí, si no son 3 trimestres seguidos, algo así. Algo así es, entonces, pero obviamente la crisis es fuerte y ahorita hay que decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a todos los ecuatorianos para sacar adelante esta situación tan grave, ¿no? Ya, pero en este caso la demanda se ha contraído entonces. Sí. También en el aspecto de la vivienda, por ejemplo. Claro, ahí hay varias cosas, Osvaldo, que acuérdese que nosotros siempre hemos visto el entusiasmo del presidente por activar la construcción, pero nosotros vemos que ya aguas abajo en la administración no funcionan las cosas. ¿Cómo puede ser posible, Osvaldo, que en esta crisis los créditos hipotecarios del BIES sean menos que el año anterior, sean la mitad de años anteriores, y los quirografarios básicamente se han cuadriplicado? Uno no entiende cómo es que el BIES no puede hacer alguna campaña para fomentar la compra de viviendas, porque igual el ciudadano tiene que vivir en alguna parte, o sea, por más mal que esté, igual paga arriendo. Pero eso se da por la visión del gerente del BIES, ya lo van a cambiar, porque sí, ya lo acaban de nombrar superintendente de compañías. Ya lo van a cambiar y esperamos que venga un gerente del BIES que entienda que en sus manos, en su mente, en su inteligencia, está el establecer políticas para fomentar el crédito hipotecario. Pero mire, Osvaldo, lo inaudito que pasa, ¿no? Ahorita el BIES acaba de casi duplicar el seguro de desgravamen. ¿Cómo puede ser posible que en esta crisis del país, en esta crisis de que hay poco crédito hipotecario, al afiliado casi le dupliquen el seguro de desgravamen? Y otra medida que vuelve a tomar el BIES, que no sabemos qué intereses, o sí sospechamos qué intereses hay, que el BIES sea ahora el que asigna o quiere sortear qué notarios y qué abogados podemos usar los ciudadanos. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Por qué ese direccionamiento? Eso hasta el procurador ya dijo que eso no puede funcionar, porque ¿cómo puede, si usted hacemos un negocio entre los dos, Osvaldo, porque es privado, yo le vendo a usted una casa, usted me compra una casa, ¿por qué un tercero tiene que decirme a qué notario tengo que ir? Tenemos que ir al notario de nuestra confianza. Allí hay gato encerrado, definitivamente. Hay un tema gravísimo. Hay un manejo, exactamente. Pero eso es inconstitucional, porque ¿cómo es que a ciertos abogados o notarios les dejan de lado y ahora solo hay unos ungidos, unos predestinados a quienes si el BIES va a sortear o a asignar para que ellos hagan los trámites tanto de abogados como del Estado? Entonces lo que hacen es otra vez poner obstáculos a la construcción, cuando lo que uno no se entiende, ahorita todos queremos incrementar la actividad. Hay que ser céleres en los trámites también en este caso, y si es que yo tengo un notario que a mí me hace más rápido el trámite, voy a ese notario. Claro, nosotros estábamos felices porque desde hace años varias administraciones hemos venido luchando para que se mejore el proceso en el BIES y se ha mejorado bastante, Osvaldo, pero ahora extrañamente la última administración dice, no, ahora yo decido qué abogado usar, ahora yo decido qué notario usar, o yo sorteo, que eso no puede ser. Es bastante raro este tema, y además, como usted dice, es inconstitucional. Y no conlleva al derecho al trabajo. Pueden protestar los otros notarios. Claro, los abogados también, porque ¿no? Osvaldo, si usted por último tiene un notario que usted le conoce, es de confianza, por último le pone una bonita cara para atenderle, usted va donde usted quiera, es su plata y acá nos van a obligar. Además, uno va donde geográficamente es más adecuado, ¿no es cierto? Entonces aquí le van a sortear y usted va a tener que ir a una romería, y capaz que llega donde un notario que no es experto en el proceso. Entonces eso sí, no entendemos cómo es posible que en un país que está en crisis, donde la construcción está tan afectada, donde el BIES tiene en sus manos la herramienta para activar la construcción, pongan unas reglas que lo único que hacen es obstaculizar. Con esta serie de circunstancias y con la caída que tiene en este momento, ¿qué medidas se pueden adoptar?
Bueno, incrementar, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, pero de pronto más facilidades, la tasa debería ser más... Son dos cosas concretas, Osvaldo, porque está difícil, estamos raspando la olla básicamente los ecuatorianos, como decimos. Lo único que le digo es que el BIES tiene que activarse más, el BIES sí tiene dinero para prestar, el BIES está promoviendo el consumismo que no hace bien a un país que está con desempleo y con crisis, ¿sí? Y luego es el Midubi. El Midubi tiene el proyecto BISIBIP que tanto hemos hablado con usted, donde hay un subsidio a la tasa de interés. Pero hay un impasse entre los bancos y entre el Midubi desde hace varios meses y no se resuelve el impasse. ¿Y qué ha logrado esto? Que los bancos que están dando el crédito han bajado mucho sus créditos de los proyectos BISIBIP y ahí está medio estancado también es las ventas de ese asunto. Otra vez porque no están haciendo bien el deber, no están entendiendo que la necesidad de empleo en el Ecuador es gravísima, entonces todos hay que ayudarle al Estado, al Pero ¿por qué país. esa falta de entendimiento, Henry? No entendemos. ¿Qué pasa con el Midubi? Yo creo que es un tema de gestión, porque si los bancos tienen un tema de que quieren incrementar la tasa, que nosotros no estamos de acuerdo, si el Midubi tal vez no está de acuerdo, pero el no llegar a un acuerdo entre las partes es gravísimo. Yo creo que tienen que negociar, tienen que buscar opciones que no le afecten al ciudadano. Nosotros hemos dado ideas, pero lo grave es que no se toman las decisiones. Entonces las cosas están paradas. En una época donde hay varios constructores que tienen sus proyectos avanzando, si ellos no venden, comienzan a reducir la producción de sus bienes, porque obviamente ellos avanzan de acuerdo a cómo van vendiendo, ¿no es cierto? Entonces está paralizado por dos temas. El BIES no hace nada por los hipotecarios, el BIES pone obstáculos y el Midubi no decide un problema de un impasse que tiene con los bancos. O sea, es falta de voluntad en este caso. Yo creo que es falta de gestión. Y yo creo que y hay otro tema, Osvaldo, que esto del fondo del BIS y del BIP es una cosa que hay que rellenar, le decimos siempre, ¿no? Y esto se está acabando el relleno y todavía no vemos que exista una política de vivienda para que este proyecto que es tan bueno para la ciudadanía, donde solo se le cobra 5% de interés, 5% de entrada a 25 años, no entendemos cómo es que eso no se fomenta. Pero de pronto eso no le es rentable también para el propio Estado, o el Estado tiene que subsidiar en este sentido el tema de la vivienda. Osvaldo, este proyecto que se hizo del fideicomiso donde el Estado subsidia la tasa de interés, fue un proyecto muy bien hecho hace el gobierno de Moreno con el Ministerio de Finanzas de Martínez, ¿no? Entonces se hizo esto con un cálculo matemático prácticamente, porque por la mano izquierda el Estado, digamos, subsidiaba la tasa de interés, pero por la mano derecha el Estado recibía impuestos, recibía IVA y ese tipo de cosas. En Perú vinieron a hacernos una explicación que tiene un proceso parecido, donde ellos ya demostraban matemáticamente que no hay pérdidas para el Estado, solo hay ganancias. Y sobre todo ahorita se necesitan iniciativas, primero para disminuir el déficit de vivienda de los estratos más bajos y segundo generar empleo. Pero ahí tenemos dos herramientas que lamentablemente están paradas por una falta de, yo diría, de apoyo al mismo presidente de la República, porque deberíamos estar en ebullición con estos tipos de procesos. Desde luego, pero entonces no hay voluntad política, pues, Henry. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el presidente quiere ayudar a impulsar, a desarrollar el tema de la construcción? Yo creo que no hay voluntad ejecutiva, pues porque política sí hay, porque el presidente nos ofreció el apoyo en estas cosas, pero en la práctica no vemos que esté sucediendo y pasan cosas extrañas como esto. Decisión del presidente existe, pero no de sus ministros. Claro, o sea, yo creo que hay que apurarles a los ministros para que arreglen estos temas que son rápidos de resolver. Ahora sí hay que entender otra cosa, Osvaldo, porque también hay que hablar bien y mal. Por ejemplo, ya el gobierno, otra cosa que nos ofreció el presidente, ya está dando créditos al constructor. Al constructor por medio de la CFN está funcionando, el BEDE también está dando créditos al constructor, también está funcionando, no en la cantidad que quisiéramos, pero por eso se ve el nivel de ejecución, ¿no? Hay ministros que son más ejecutores, otros que no son más ejecutores, pero aquí hay que entender que estamos en una crisis muy grave y hay que generar empleo. Peor ahora con el tema de esta paralización, el país ya no va a aguantar más. Ya, es decir, hay apoyo, pero por otro lado hay la crisis. Existe la crisis, y si es que hay desarrollo, dicen que un país que muestra desarrollo es que está construyendo, que está haciendo cosas, pero lamentablemente puede existir proyectos y cosas, pero ¿y la demanda?
Es que ahí nos caemos. Sí, es que la demanda, Osvaldo, estos proyectos BIS y BIP, inclusive el del BIES que es parecido, el costo de la casa propia es parecido al costo del arriendo. O sea, la persona, aunque esté, como normalmente a veces estamos muchos hecho pedazos, igual toca pagar el arriendo. Claro. Entonces, en lugar de pagar el arriendo, paga por su vivienda propia. Es casi las mismas tasas, los mismos rubros se pagan. Entonces, yo creo que hay una actitud que tenemos que fomentar soluciones para subir el nivel de vida de los ecuatorianos, no para hacer gastos en cosas suntuarias, que es lo que pasa con los créditos quirografarios. O sea, nosotros hicimos un análisis privado donde se veía que los créditos quirografarios, algunos tenían un gran destino, como por ejemplo la salud, que no debería ser, porque es del seguro esto, gran destino el tema de educación, pero muchas eran cosas que son suntuarias, que no hacían falta ese tipo de gastos. Ahora, ¿complica el tema del desempleo, digamos, perdón, del sobreendeudamiento que tienen los ecuatorianos? Porque también ese es otro reflejo y también otra estadística. Sí, otro problema que tenemos, Osvaldo, y bien que topa el asunto, es que cuando va un ciudadano a comprar una vivienda, a hacer la precompra, digamos, ¿no? La promesa de compra-venta, se le analiza cuáles son sus ingresos y se hace una formulita, dice con los ingresos que tiene, sí puede pagar la vivienda. Inclusive el banco le hace una preaprobación, el BIES le hace una preaprobación. Pero cuando ya va a recibir su vivienda y va a pedir el crédito, ya no le aprueban el crédito. ¿Por qué? Porque se ha endeudado a la persona. Ahí hay dos cosas. Primero es la crisis, obviamente, cuando hay crisis la gente se endeuda más. Pero la otra es que no estamos fomentando una cultura de ahorro. Claro, mucha gente dirá, este señor habla tonteras, ¿qué habla de ahorro ahorita en esta crisis? No se alcanza para sobrevivir, pero para ahorrar. Así es, pero tenemos que apretarnos porque hay que tener una cultura de ahorro. O sea, antes había el Banco de la Vivienda donde la gente ahorraba su platita para la vivienda y después le sale el asunto. Yo creo que para el nuevo gobierno, por ejemplo, el que venga, hay que fomentar una estrategia de ahorro para la vivienda. Las amas de casa, sobre todo las mamás, hacen cualquier esfuerzo por ahorrar su platita para la vivienda. Y eso aquí no se está implementando. Es que mucha gente tenemos la vivienda como un patrimonio, pues. Bueno, patrimonio de la vida prácticamente. Primero es el patrimonio, es la tranquilidad, es sinónimo de seguridad. De tener un techo propio. Nosotros hicimos una investigación hace años cuando había el lío de la plusvalía y ahí decía que para el 90% de ecuatorianos su ambición más importante de su vida era tener vivienda propia y que para el 70% el tener vivienda propia significaba seguridad, tranquilidad, porque obviamente uno tiene la casita hasta para los sustos, ¿no es cierto? Claro. Entonces sí hay ese tema. Y en general el país obviamente ha estado muy inestable y eso hace que la gente tenga menos ingresos, porque aunque la construcción es la más afectada, todas las otras actividades casi todas están negativas. También están afectadas. Entonces realmente ya el Ecuador necesita pasar esta época electoral, que ojalá los ecuatorianos analicemos muy bien por quién vamos a votar. Hay que votar con la cabeza, analizando quiénes van a ser asambleístas, presidentes, porque necesitamos un gobierno que nos dé estabilidad. Cuando la gente tiene estabilidad en su empleo, seguridad que hay estabilidad, o en su negocio chiquito o grande, entonces la gente comienza a pensar en inversiones a largo plazo. Desde luego. Ahora, volviendo un poco al tema de la enérgía, los sectores industriales, por ejemplo, su sector, la construcción, ¿están en capacidad, por ejemplo, de lo que se envió ya nuevamente un proyecto a la Asamblea para que los industriales o el sector privado pueda aportar, también pueda construir proyectos de generación eléctrica, Henry? Osvaldo, verá, la ciudadanía tiene que entender una realidad de nuestro país. El Ecuador tiene unos ingresos permanentes que no suben mucho, pero tiene unos ingresos que cada vez suben más por nuestra exigencia. Más seguridad, más educación, más salud. Entonces crecen los gastos. Pero es que eso es lo que tiene que garantizar el Estado. Sí, pues. pero no tiene más ingresos, ¿no? Pero no le queda ingresos para hacer una inversión en obra pública porque no hay plata y no pueden endeudarse más porque estamos endeudados desde hace muchos años hasta el tope, porque cada año tenemos que endeudarnos más para tapar los huecos de estos gastos altos versus unos ingresos bajos. Entonces la propuesta es de que el sector privado haga inversión privada para la generación eléctrica. Eso hemos venido peleando. Entonces la ciudadanía tiene que apoyar y no dejarse sorprender que la gente dice ya van a privatizar el Coca-Cola, Sinclair, cosas. No se trata de eso, sino que cómo es posible, Osvaldo, que si una empresa está en capacidad de generar sus propios 3 o 5 megas, nos hayan limitado hasta hace un tiempo hasta 1 mega, solo 1 mega, después subieron a 2 megas.
Ahora están con 10, ¿no? Ahora están con 10, puede ser más, pero solamente si es que es energía renovable y si es para su consumo interno. O sea, si yo tengo capacidad de producir un poco más y venderle al vecino, no puedo, solo es para mi consumo propio. Entonces, esas leyes, eso ya hay que cambiar la ley prácticamente. Son leyes anacrónicas. Son leyes que obstaculizan el asunto, porque obviamente el sistema de distribución es monopolizado por el Estado. Pero en este momento hay la capacidad como para desarrollar ese tipo de proyectos. Porque ahora dicen que podrían ser hasta 100 megas. Muchos dicen, dejen abierto, esto puede ser que el sector privado pueda invertir y pueda hacer grandes proyectos que se necesitan. El Ecuador necesita inversiones, necesita atraer dólares, locales o extranjeros. Y claro, los empresarios siempre queremos invertir, pero necesitamos ver dónde hay nichos de negocio. La energía obviamente es una oportunidad para un empresario. Generar energía, si hay escasez, y va a haber escasez por los próximos 6 o 8 años. Así es. Entonces, sí hay predisposición y sí hay empresas que están instalando paneles solares, están haciendo las hidroeléctricas pequeñas, eso sí hay. Pero ¿por qué no permitir que estas empresas puedan producir un poco más y vender al sector público? Porque hay limitaciones en la ley. Entonces esperemos que ahí viene la asamblea, que tiene que cambiar las cosas. Ahí viene un tema dogmático inclusive, ¿no? Que dice, no, es que el sector privado no debe participar en esto. Pero si el sector privado no puede por la ley y el sector público no tiene dinero, entonces nos quedamos en nada. Y yo creo que hay que pensar que este cambio climático está afectando al planeta, está gravísimo el tema. Y hay que pensar que hacer una hidroeléctrica, Osvaldo, las que están a la fila, que se han demorado en aprobar, creo que es Cardenillo y Santiago, si decidimos ahorita, eso estará listo en 6 años, entonces tenemos mucho tiempo pero si para esto. Pero si es que hay el capital, pues si es que hay la plata. Santiago, 3.000 millones más o menos. Por eso es que tienen que hacer alianzas público-privadas, porque si no hay la plata... Pero ¿cuán viables son estas alianzas público-privadas? Porque esto ya se está hablando, como que ya se está entendiendo, pero... no se ve. Quito tiene un portafolio de inversiones que dicen, a ver, aquí viene el capital privado y la alianza público-privada también puede funcionar. Nos chocamos con la burocracia, Osvaldo. Sí. Por ejemplo, aquí en la parte donde era la estación del Troll, en la Jipijapa, hay un terreno gigante, ¿no es cierto? Que el municipio ya ha hecho un diseño y ha dicho, aquí hagamos un proyecto inmobiliario. Quitopía se va a llamar. Quitopía. Nosotros también estamos de acuerdo en invertir allá. Y tuvimos la reunión hace 3 o 4 meses. Pero ¿dónde está ya la ejecución? Siempre nos topamos con el tema burocrático, porque hay predisposición de los constructores de meterle inversión a ese sector, pero hay que acelerar. El tema es que las alianzas público-privadas, primero tienen que ser apoyadas por la sociedad. La sociedad no puede criticar esas cosas. Y segundo, tiene que ser una cosa que gane la sociedad, que gane el Estado y que gane el que inversionista. De pronto por la inquietud de que son sectores estratégicos como el de la energía eléctrica, y quizás que de pronto se va a encarecer también el costo por el consumo de energía eléctrica. Verá, el consumo de la energía eléctrica también son cosas que no les va a gustar lo que les digo. El tema residencial se tiene que mantener las tarifas, sobre todo en las clases populares, porque obviamente no pueden pagar más de eso, no se debería topar. Pero las tarifas, Osvaldo, una razón por la que estemos en esta crisis es que las tarifas de la energía eléctrica en el Ecuador son subsidiadas, porque cuando se invirtió, por ejemplo, en el Coca-Cola Sinclair, en cualquiera de esos, cuando uno calcula la venta del producto, que es el caso de energía, tiene que calcularse los gastos, los costos y la amortización de la inversión, y no se está amortizando la inversión. Entonces, por eso es que está subsidiado, y pues que no hay plata para hacer otras hidroeléctricas, porque de la misma hidroeléctrica debería salir otra hidroeléctrica. Me explico, si un señor tiene el negocio de un taxi, ¿sí? Entre sus costos tiene que decir, bueno, yo tengo que sacar un taxi después de 5 años que este taxi no vale, ¿no es cierto? Claro. Aparte de la gasolina, el chofer, el aceite, las llantas, tiene que calcular la recuperación de la inversión. Y eso en el sector eléctrico no está tomado en cuenta. Y esa es una de las causas por las que se paga por la energía y no queda nada prácticamente cuando debería quedar plata para hacer las nuevas hidroeléctricas. Pero falta de planificación o qué es lo que pasa, porque plata ingresa. Otra vez es un tema que es la normativa, son las leyes, aquí también son los dogmas, las ideologías y todo este tipo de cosas. Pero el tema real es que mire cómo estamos sin energía. Entonces, si estamos sin energía es porque lo que está hecho está mal hecho, entonces hay que cambiar la normativa
para motivar a que haya más inversión en el sector eléctrico. Si no hay eso, vamos a estar diciendo, sí, el Estado tiene que hacer esto, pero no tiene plata y seguimos sin energía. El sector industrial, ¿qué es lo que va a hacer? Porque el impacto es tremendo y el tema se va más allá de diciembre, de octubre, noviembre, diciembre, de lo que se manifiesta por parte de los técnicos. ¿Eso avisora que de pronto baja la productividad, desempleo? De pronto, Henry, ¿podría darse ese caso? Mira, nosotros los empresarios no es que disfrutamos despidiendo gente, o sea, no somos enfermos mentales porque disfrutemos por despedir gente, porque nosotros cuando tenemos un trabajador, un administrador, Osvaldo, nos cuesta mucho capacitarle, tienen habilidades que aprenden con el tiempo, es decir, como en todos los negocios uno tiene gente buena, entonces lo último que piensa uno es en despedir a las personas. Pero hay ciertas industrias, las pequeñas por ejemplo, que si no pueden funcionar, si no tienen ingresos, no tienen con qué pagar nada, lamentablemente tienen que deshacerse de gente porque no les queda otra. Y también en las empresas grandes, aunque tengan recursos, resulta que si tienen pasantes, si tienen personas temporales, también tienen que deshacerse de gente porque están paradas las fábricas. O sea, es desesperante, Osvaldo, cómo uno puede ir a una fábrica y le ve parada unas fábricas, claro, porque no hay energía gigantes. Entonces la gente tiene que producir, porque cualquier empresa, del tamaño que sea, si no tiene ingresos, no funciona. No funciona. Exactamente. Pero se avisora entonces, ¿habrá desempleo? ¿Subirá la tasa, el índice de desempleo? Yo estoy seguro que va a subir porque esto va a ser afecta a la economía en general, porque no solamente es la construcción, no solo es la industria, todos los sectores están afectados. Entonces, como hay menos demanda, menos consumo de bienes y servicios, obviamente yo avisoro lamentablemente que este fin de año va a estar muy malo para el Ecuador. Pero aquí, ahorita el asunto, Osvaldo, ya de lamentarnos, ya no hay nada más que hacer. Nada más. Ahorita hay que poner todo el esfuerzo. No hay que llorar sobre la leche de la mano. Ahorita hay que todos los ecuatorianos tenemos que esforzarnos, porque una cosa que no se ha visto, Osvaldo, hay una crisis energética y no hay mensajes, no hay una educación para ahorrar el consumo de energía. Nosotros los ecuatorianos, se va la luz, todo apagado. Viene la energía, todo aprendemos. O sea, tenemos que entrar en austeridad todo el mundo, porque aquí hay que poner el granito de arena. Todos los ecuatorianos, nosotros en el sector industrial, entendemos que el tema no hay energía, punto, no hay agua, no hay nada que hacer ahorita. Entonces la idea es ver cómo innovamos, cómo hacemos las cosas para que funcionen los temas. Por ejemplo, estamos poniendo, como le digo, generadores. Nosotros por suerte teníamos paneles solares, tenemos una pequeña hidroeléctrica, pero cuando se va la luz para absolutamente todos. Entonces ahorita viene el ñeque de los trabajadores, el ñeque de los ingenieros, de todos los empleados, a que hay que sacar adelante las cosas a pesar de las circunstancias. Por ejemplo, como usted sabe, nosotros tenemos inversiones en Guayaquil, a sufrir sin aire acondicionado, no nos vamos a morir sin aire acondicionado. Entonces hay que comenzar a ahorrar por todo lado. Todos tenemos que sumar, porque la crisis es grave, y echando la culpa a los gobiernos anteriores al actual, con eso no vamos a resolver el problema, sino que todos tenemos que ver cómo echamos para adelante el asunto, tratando de consumir productos hechos en el Ecuador y ese tipo de cosas. Eso es fundamental, pero tiene otra complicación. Tiene acuerdos comerciales usted, y los productos que vienen de fuera le están inundando, ¿no? Ah, sí, lamentablemente. Y la industria ecuatoriana, con todo esto, menos competitiva todavía. Claro, ahorita imagínense si estamos trabajando pocas horas y de noche competir con productos importados que algunos tienen dumping, que se llama, que venden bajo el costo, es muy difícil. Días difíciles, pero hay que poner el pecho. O sea, estamos en una crisis. Alguna vez un extranjero decía que el Ecuador es como un corcho en el mar, que suben las olas, bajan las olas, pero es un país que nunca se hunde. O sea, nosotros siempre salimos adelante. Pasamos hace muchos años una crisis bancaria, acuérdense, pasamos el COVID, estamos pasando esto. Yo creo que es hora de que los ecuatorianos tenemos que sacar nuestro ADN y salir adelante. No nos queda más criticando, echando la culpa al de al lado, no logramos nada. Hay que ser austeros. O sea, mire la otra cosa, Osvaldo, que es importante. Esto que está sucediendo es por el cambio climático que siempre se viene diciendo, y la sociedad no está haciendo nada al respecto. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de ver cómo afectamos menos a la Hay que ser más responsables, pero fundamentalmente los gobiernos, ¿no? las grandes potencias.
Sí, claro, allá es donde más se consume, pero también todos tenemos nuestra China, por partecita. ejemplo. China, que no ha firmado ningún tratado. Es tremendo eso. Para preservar el medio ambiente. Henry, qué agradable conversar con usted. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted, Osvaldo. Un gusto. Gracias al presidente de Constructores Positivos, al ingeniero Henry Yandún, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios también son importantes. Y Frente al Personaje llegó a ti gracias a Kubiec, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes desde lunes a viernes, desde las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las próximas horas con nuevos personajes y con nuevos temas. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos vemos muy pronto. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.